Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y leeremos hasta el versículo 32. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Amén. Se puede sentar. La razón por la que muchas veces lo que Dios comienza en la vida del hombre se detiene y pareciera que no pudiese continuar, no es porque Dios quiere cortar lo que un día comenzó. Ese no es el Señor. La palabra de Dios enseña que lo que Dios comienza, Él lo perfecciona, Él lo termina. Así que no es el plan de Dios comenzar algo para dejarlo a media, para dejarlo tirado. Ese no es el Señor. Y muchas veces el ser humano logra cuestionar a Dios y trata de buscar en Dios el problema cuando realmente el problema no está en el Señor. La bendición no se detiene donde permanece la unción. Donde permanece la unción, también permanece la bendición. Pero donde la unción se detiene, entonces también se detiene la bendición. Y eso es algo que debemos entender. Los versículos que hemos leído, el versículo 32, la parte final, dice que Juan vio que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo y permaneció. Amén. Observa que eso es lo que dice, que el Espíritu Santo descendió, pero no solo descendió, sino que dice la Escritura que permaneció. Y es por ello que nosotros podemos entender que Jesús se mantuvo obediente al Padre, fue porque el Espíritu Santo permaneció en él. Amén. Y ahí es donde radica la razón por la que se corta la bendición. La bendición no se corta porque sencillamente se quiso cortar, porque Dios la quiso cortar. La Biblia dice que en la obediencia está la bendición. Y una vez usted decide desobedecer, entonces también decidió cortar la bendición. Y la razón por la que Jesús, el Hijo de Dios, que es el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar en la Biblia, y es en el cual debemos colocar nuestra mirada, y es
en quien nunca debemos quitarla, encontramos de que en Él permaneció la obediencia al Padre, gracias a que en Él permaneció el Espíritu Santo de Dios. No me diga que usted es desobediente solo porque usted lo quiere ser. Muchas veces usted desobedece sin querer hacerlo, pero cuando usted dejó de hacerlo fue porque algo espiritual dejó de suceder en usted. ¿Qué sucedió con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a obedecer. Usted no es cristiano porque usted quiso ser cristiano. Usted es cristiano porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado. Usted es cristiano porque el Espíritu Santo entró en usted y fue el que le ayudó a cambiar su modo de vivir. Lo que con sus propias fuerzas usted no logró, el Espíritu Santo lo ha ayudado. Si estamos acá. Así que en Jesús permaneció el Espíritu Santo. Y por haber permanecido el Espíritu Santo, Él pudo permanecer en obediencia al Padre. Amén. En Jesús permaneció el Espíritu Santo. Y por haber permanecido el Espíritu Santo en Jesús, Jesús pudo permanecer victorioso sobre Satanás. Satanás no pudo en ningún momento hacer caer al Señor. En ningún momento lo pudo hacer tropezar. En ningún momento lo pudo hacer detenerse, desviarse. En ningún momento lo hizo volver atrás. Porque el Espíritu Santo siempre permaneció en él. Porque hay creyentes que deciden volver atrás. Porque hay creyentes que deciden detenerse. Porque hay creyentes que deciden no continuar. Porque sencillamente el Espíritu Santo dejó de permanecer en ellos. El Espíritu Santo dejó de estar. El Señor Jesucristo permaneció victorioso ante toda tentación. Escúcheme bien, porque si alguien fue tentado, dice la Escritura, fue el Señor Jesucristo. Usted no ha pasado por las tentaciones que nuestro Señor Jesucristo pasó. La Biblia dice que Él fue tentado en todo. Cuando dice que fue tentado en todo, fue tentado en todo. Todavía el diablo a muchos de los que están acá no ha colocado delante de ellos como colocó delante del Señor todos los reinos de la tierra. Estoy seguro, y usted me va a perdonar, que el día que Satanás coloque delante de alguno alguna propuesta como la que les hizo al Señor, hasta ese día fueron cristianos. Sí, no nos engañemos. Usted todavía no ha sido tentado como el Señor Jesucristo fue tentado. El diablo le ofreció todos los reinos de la tierra. Le dijo: todos ellos te daré si postrado me adorares. Pero él se mantuvo victorioso sobre la tentación. ¿Por qué? Porque permaneció el Espíritu Santo sobre él. Así que usted no se va a mantener victorioso sobre todo tipo de tentación, al menos que el Espíritu Santo esté en usted. La permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos garantizará la victoria, nos garantizará la bendición, garantizará que lo que Dios ha hecho, que lo que Dios ha comenzado en nuestras vidas nunca se detenga. Estamos acá. Así que estamos notando que la permanencia del Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo fue lo que provocó que el Señor Jesucristo se mantuviera en obediencia a la obra que el Padre le encomendó. Sí, la permanencia del Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo fue lo que le concedió, lo que le permitió que Él se mantuviera fiel al llamado que el Padre le había hecho. Porque hay gente que no es fiel al llamado que el Señor le hizo porque el Espíritu Santo no permaneció en ellos. Porque el Señor Jesucristo se mantuvo permanente predicando el Evangelio. ¿Por qué permaneció? Desde que comenzó a predicar hasta que dice la Escritura que los ángeles le tomaron y le llevaron arriba. El Señor Jesucristo estuvo dando, dice la Escritura, mandamientos dados por el Espíritu Santo. Aún antes, cuando estaban reunidos en el monte de los olivos, donde los ángeles lo tomaron y lo llevaron, dice la Escritura que desde allí Él dio mandamientos dados por el Espíritu Santo.
En otras palabras, el Espíritu Santo siempre permaneció sobre el Señor. Por eso Él siempre se mantuvo predicando. Porque hay gente que quiere predicar hoy y mañana no quiere predicar. Porque hay gente que fueron llamados al ministerio y de un momento a otro dejaron el ministerio tirado porque el Espíritu Santo no permaneció. Algunos dicen: yo no entiendo qué pasó con ese hombre, con esa mujer. Yo lo pude ver. Yo fui testigo de lo que Dios hablaba a través de él, hablaba a través de ella. Yo fui testigo de lo que Dios hacía, de cómo ministraba, de cómo Dios lo usaba. Pero ¿qué pasó? Hubo un descuido, algo sucedió. El Espíritu Santo no va a permanecer donde no es amado. Escúcheme bien, porque aquí es donde comienza el problema. El Espíritu Santo no va a permanecer donde no es adorado. El Espíritu Santo no va a permanecer donde no es honrado. El Espíritu Santo no va a permanecer donde no es obedecido. El Espíritu Santo no va a permanecer donde no se le rinde a Él. Donde alguien es obstinado, es rebelde, es desobediente. Donde alguien comienza a resistirlo, como lo dice la Escritura en el libro de Isaías. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Y entonces el Espíritu se convirtió en enemigo de ellos. Y en lugar de tener el respaldo del Espíritu de Dios, ahora tenían al Espíritu combatiendo en contra de ellos. ¿Usted sabe lo que es eso? Iglesia, el Espíritu Santo no permanece donde no se le ama, donde no se le anhela, donde no se le desea, donde no se le busca, donde no se le honra, donde no se le escucha, donde no se le obedece. Usted no ve que en el ministerio del Señor se detuviera la predicación. No se podía detener. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre estuvo en él. Y el Espíritu Santo es el que nos impulsa. Eso fue lo que sucedió con Jeremías. Jeremías en un momento quiso abandonar el llamado, pero el Espíritu Santo estaba metido tan dentro de él que él lo sentía como un fuego ardiendo en su corazón. Un fuego que él lo sentía que estaba aún dentro de sus huesos. Alguien que está lleno del Espíritu Santo, alguien donde permanece el Espíritu Santo, no lo domina el cansancio, no lo domina el sueño, no lo domina la pereza, no lo detiene nada. Porque el Espíritu Santo todo el tiempo lo está impulsando, le está dando nuevas fuerzas. Por eso es que usted ve al Señor Jesucristo que dijo en su palabra que todavía su Padre trabajaba y Él también trabajaba. Él no se detuvo. La Biblia nos llama a que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que prediquemos a toda hora, a todo momento, en todo lugar. Pero muchos se detienen con facilidad y no están notando que mientras ellos se están deteniendo, entonces lo que Dios había comenzado a hacer en otras áreas de su vida también se está deteniendo. Es que Dios es integral. Y a medida que tú obedeces a Dios y tú trabajas para el Señor, entonces el Señor trabaja para ti. Y comienzas a notar que resultados que de otra manera no se estaban viendo en tu vida se comienzan a ver. Y no lo vas a entender. Pero es el Espíritu Santo que está trabajando por ti. Si estamos acá. Mientras el Espíritu Santo permaneció en el Señor permaneció haciendo milagros, sanidades. El Señor no dejó de sanar. El Señor en ningún momento se negó a la sanidad que alguien estuviera necesitando. Todo el que buscó al Señor, todo el que vino enfermo hasta donde el Señor se encontraba, el Señor lo sanó. Pero ¿por qué razón? Siempre en el Señor hubo para poder sanar. Porque hay gente que usted en un tiempo vio que Dios la usaba, que colocaban la mano sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Pero de un momento a otro eso se detuvo, eso cesó, eso terminó. El Espíritu Santo ya no está. El Espíritu Santo que estuvo en esa persona, que colocó el don de sanidad y que lo usaba poderosamente, y no había enfermedad,
que el Espíritu Santo a través de ese hombre, de esa mujer, no curara, no sanara. Ahora ese hombre está quedando en vergüenza. Está orando, está diciendo que el Espíritu Santo sanó y nada está pasando. ¿Por qué razón? Porque ya Él no está. Y realmente uno no es el que sana es Él a través de uno. Ya lo he enseñado acá y lo he ilustrado. En una oportunidad tomamos un vaso que no tiene agua y con ese vaso sin agua intentamos mojar una tela y no la pudo mojar. Sin embargo, ese mismo vaso lo llenamos de agua y con él lo vaciamos sobre la tela y ahora la tela estaba mojada. Y nos dimos cuenta que el vaso solo, seco, no puede hacer nada, pero el vaso lleno, entonces sí puede. Eso es lo que sucede cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces Él es el que hace a través de nosotros. Cuando no lo tenemos, intentamos hacer lo que de otra manera no va a suceder. Y no va a suceder porque solo es Él. Es Él el que lo puede hacer. Mientras el Espíritu Santo estuvo sobre el Señor, no hubo demonio que lo resistiera. No hubo demonio que se negara a salir de los cuerpos. El Señor en una oportunidad reprendió a toda una legión y una legión salió. ¿Pero por qué razón? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Permaneció en él. Mientras el Espíritu Santo estuvo sobre el Señor pudo resucitar a los muertos. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Resucitó a Lázaro, que tenía 4 días de muerto. Su cuerpo estaba descompuesto. Resucitó a la hija de Jairo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo permanecía en él. Mientras el Espíritu Santo permaneció sobre el Señor, Él hizo todo tipo de milagros. Multiplicó panes, multiplicó peces, caminó sobre las aguas. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo permaneció en él. Usted no ve que el Señor en algún momento hubiese fracasado. Usted no ve que el poder del Señor, que el poder en el Señor hubiese cesado. La Biblia registra que del Señor salía poder. ¿Pero por qué razón salía poder? Porque el Espíritu Santo permanecía en él. Donde permanece la unción, permanece la bendición. Escuche esto y grábeselo. Donde permanece la unción, permanece la bendición. De donde se va la unción, se va la bendición. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Lo pueden mirar en pantalla. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? De Jehová. Amén. Vamos a mirar este ejemplo. Nota que el Espíritu Santo estaba sobre un hombre llamado Saúl. ¿Estamos acá? Saúl no era conocido en todo Israel. Muy seguramente lo conocía su mamá, lo conocía su papá, lo conocían los de su casa. Pero cuando Israel pidió rey, Dios decidió darle un rey lleno del Espíritu Santo. Entonces la Escritura registra que el Señor ordenó al profeta Samuel ungir a Saúl como rey. Desde el momento que el Espíritu Santo vino sobre Saúl, Dios comenzó a respaldarlo. ¿Estamos acá? Preste la atención a esto. Desde el momento que el Espíritu Santo vino sobre Saúl, Dios comenzó a respaldarlo. Mientras el Espíritu Santo permaneció, ¿está usted acá? Mientras la unción permaneció sobre Saúl, Saúl estuvo en victoria. Saúl tuvo la bendición de Dios. Saúl tuvo el respaldo de Dios.
Saúl tuvo el cuidado, la protección del Señor. Pero este hombre se descuidó. Este hombre no tuvo cuidado. Este hombre comenzó a resistir al Espíritu Santo. Préstale atención. Porque cuando el Espíritu Santo está en tu vida, Él es el que te despierta para que tú vayas al secreto y entres en comunión, en intimidad, para que tú dobles tu rodilla y entres en oración. El Espíritu Santo es el que coloca en ti el deseo de escuchar, de meditar, de leer la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que coloca el deseo de venir a un lugar como este, a que te congregues, a que adores, a que alabes, a que le rindas adoración al Señor. El Espíritu Santo es el que coloca en ti el deseo de honrar a Dios, de bendecirlo, de diezmar, de ofrendar. El Espíritu Santo es el que coloca en ti que tienes que perdonar, que tienes que pedir perdón. El Espíritu Santo es el que coloca en ti que tienes que hacer lo bueno y tienes que dejar de hacer lo malo. Pero cuando tú comienzas a resistirlo, cuando tú comienzas a llevarle la contraria, a oponerte a lo que Él te está hablando, a lo que Él te está haciendo sentir, allí tú lo estás apagando. Tú lo estás resistiendo y entonces Él comienza a apagarse. Lo que sentías con gran fuerza dentro de ti, aquello que sentías que no lo podías controlar, de a poco comienza a ir disminuyendo. El hambre por la presencia de Dios, el deseo de orar se va apagando. El deseo de leer la palabra de Dios se va muriendo. El deseo de congregarte se va perdiendo. Y entonces tú crees que son decisiones de manera voluntaria que tú estás tomando. Y de a poco, cuando quieres notar, volviste a una vida contraria a la voluntad y al propósito de Dios. Mientras estuviste dándole lugar al Espíritu, estabas viviendo conforme a la voluntad del Espíritu. Pero cuando comenzaste a resistirlo, entonces dejaste de vivir conforme al Espíritu y decidiste vivir conforme a la carne. Ahora lo que estás viviendo es lo que la carne te está pidiendo. Ahora entonces quieres pasar durmiendo, quieres pasar en el celular, quieres pasar en la cama, quieres pasar en la calle, quieres hacer cualquier otra cosa menos las cosas de Dios. ¿Y fue por qué? Porque comenzaste a resistirlo. Y en el momento que lo estuviste resistiendo, lo estuviste apagando. Y en el momento que tú lo apagaste, llegaste a un punto donde el Espíritu Santo hizo como sucedió acá con Saúl. El versículo que leímos. El Espíritu Santo se apartó y parece ser que Saúl ni siquiera lo notó. Estamos acá. Parece ser que a Saúl le pasó como le sucedió a Sansón. Sansón, de tanto resistir al Espíritu Santo, dejó de hacer la voluntad de Dios, comenzó a pecar. Y el Espíritu Santo no está en alguien que quiere estar pecando. Si estamos acá. El Espíritu Santo no está en alguien que quiere hacer lo malo. Si estamos acá. El Espíritu Santo no está en alguien que quiere llevarle la contraria todo el tiempo, que quiere hacer lo contrario a lo que Él le está ordenando. Así que el Espíritu Santo no permaneció en Saúl. Estuvo en un tiempo. Y en el tiempo que el Espíritu Santo estuvo, la vida de Saúl fue una vida próspera, fue una vida victoriosa, fue una vida llena de la gracia y del favor de Dios, mientras el Espíritu permaneció. Pero cuando el Espíritu se apartó, entonces todo lo bueno que estaba en Saúl comenzó a desaparecer. Entonces todo lo bueno que estaba en Saúl literalmente desapareció. Ahora, en lugar de tener al Espíritu Santo, encontramos que Saúl tenía un espíritu malo que lo que hacía era atormentarlo. Es triste, ¿no? Eso
son los peligros a los que nos exponemos. Cuando en lugar de obedecerlo, lo que hacemos es resistirlo. Cuando en lugar de someternos, de rendirnos a Él, lo que hacemos es llevarle la contraria. Él nos dice una cosa, pero nosotros decimos otra. Él nos dice que es por aquí, nosotros decimos que es por acá. Él nos dice A y nosotros decimos B. Jesús nunca lo hizo. Jesús nunca le llevó la contraria. Por eso el Espíritu siempre permaneció en él. Pero ahora estamos observando que en Saúl no pudo permanecer. No permaneció. Y entonces vino un espíritu malo que entró en él. Y ahora Saúl, si lo miramos desde el punto de vista médico, el hombre estaba esquizofrénico. Ahora el hombre estaba con una enfermedad de la cabeza que realmente no era una enfermedad. Era un espíritu malo que lo atormentaba y lo hacía desvariar. Hay gente que lo que tiene no es un espíritu de locura, para que usted me entienda, no es un espíritu de demencia. Lo que tiene dentro de ellos es un espíritu, no es una enfermedad de la mente. Lo que tiene es un espíritu de parte del diablo que lo lleva a desvariar, a decir cosas incoherentes, a actuar de manera, que no coordina. Ese era Saúl. Estaba endemoniado. Y en esa condición, de allí en adelante, todo lo que hizo fue contrario a lo que enseñaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no permaneció. El hombre terminó en ruina en todas las áreas, no solo en lo espiritual. Toda su descendencia pereció. El último que quedó de su casa, que fue un hijo de Jonatán, su hijo, quedó lisiado, Mefibosé. ¿Y dónde quedó? En un lugar llamado de Lodebar, tierra del olvido o tierra de nadie. Fue lo único que quedó de la descendencia de Saúl, porque así termina la descendencia de aquel en quien no permaneció el Espíritu Santo de Dios, en quien no permaneció la unción. No solo fue en lo espiritual, toda su familia pereció. No quedó riquezas. Un hombre que lo tuvo todo, pero todo se lo quitó. La mala decisión, el diablo, por haber desobedecido al Espíritu Santo. ¿Usted qué cree, que esto es un juego? No. Si de alguien debes tener tu cuidado, si alguien debes tú asegurarte que esté bien en tu vida, es el Espíritu de Dios. Si alguien debes amar, si alguien debes escuchar, si alguien debes obedecer, si alguien te debe someter, es al Espíritu de Dios. Pero muchos no lo están haciendo. Muchos ven a este servidor que está aquí, piensan que es uno el que los quiere gobernar, piensan que es uno el que quiere controlarlos. No, yo no estoy para controlar a nadie. Yo estoy para predicarte lo que el Espíritu Santo me habló. Y lo que me habló en esta tarde para hablarte a ti es lo que te estoy diciendo. Que donde permanece la bendición, donde permanece la unción, permanece la bendición. El mensaje en esta noche es que donde permanece la unción, permanece la bendición. No trates de buscarle otra explicación. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué se me deterioró la salud? ¿Por qué se me destruyó el hogar? ¿Por qué se me vino el negocio abajo? ¿Por qué me botaron del empleo? ¿Por qué las cosas en mi vida están mal? Revisa cómo está la unción. Revisa cómo está el Espíritu Santo de Dios. Porque donde el Espíritu de Dios permanece, allí permanece la bendición. Se fue el Espíritu Santo. Y entonces Saúl mató a los sacerdotes de Nob. Entonces Saúl consultó a la divina de Endor. Mira tú eso, una persona que tenía el Espíritu Santo. Usted sabe lo triste que alguien que después de tener al Espíritu de Dios esté consultando a los brujos, a los hechiceros, a los ocultistas, a los espiritistas, que esté buscando ayuda en los santeros, que esté buscando aseguranza. Dice que aseguranza, asegurándote para el infierno. Sí, porque es lo único que te pueden asegurar. Un tiquete en primera clase para el infierno. Sí, porque nadie que consulte a divino, a brujo, a encantador, dice la Biblia, que va para el cielo. Y no te van a ayudar. Esa es mentira del diablo.
Así que, iglesia, esto hay que prestar atención. Ahora Saúl consultando a Divina. Y posteriormente, ¿qué fue lo que terminó haciendo? Quitándose la vida. Alguien que tuvo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te va a decir que te quites la vida ni en la peor de las pruebas que tú puedas estar pasando. No se lo dijo a Job. Ayer leía en el capítulo 7 del libro de Job, cuando Job describe cómo en sus heridas el gusano, escúchame bien, porque yo lo había leído muchísimas veces y cada vez que lo leía yo entendía que no era nada bueno, una lepra, una llaga en la piel. Pero en el capítulo 7 él describe cómo los gusanos se comían la piel y él los veía frente a sus ojos. Y el Espíritu Santo nunca le susurró, escúchame bien, a Job, quítate la vida, porque eso nunca te lo va a decir él. Eso siempre te lo va a decir el diablo. Porque el que se quita la vida no va para el cielo, déjame decirte, va para el infierno. En quien no permanece el Espíritu Santo es que viene ese deseo. Es que viene ese deseo. Si usted está con el deseo de quitarse la vida, examine, porque algo de parte de Satanás. Sí, eso no viene de parte de Dios. Pero eso sucedió, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo dejó de permanecer. Cuando el Espíritu Santo no está, todas esas cosas pueden pasar. Contrario a lo que sucedió con David. Porque David también pecó. Sin embargo, la Escritura registra que cuando David pecó, él le dijo al Señor: no me eches de delante de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué fue lo que él pidió? Que el Espíritu Santo permaneciera en él. David sabía que si el Espíritu Santo permanecía, porque no se trata de dónde estuvo, se trata de dónde está. Sí, ¿de qué te sirve haberlo tenido y no tenerlo ahora? Es como si nunca lo hubieses tenido. Asegúrate de tenerlo todos los días. Asegúrate de que todos los días estés sobre tu vida. David sabía perfectamente que era tener el Espíritu Santo. Él pudo describirlo en el Salmo 23. Dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está, ¿cómo? ¿Cómo está? Rebosando. Él sabía lo que producía el Espíritu Santo sobre él. Había un cuidado especial de parte de Dios. El enemigo no lo podía tocar. Tú sabes qué es que el enemigo intente llegar a tu vida, intente llegar a tu casa, intente llegar a tu familia y no lo pueda lograr. Que el enemigo intente hacerte daño por aquí, por allá, por acá y no lo logre. Eso es permanencia de la unción en tu vida. Por eso el Señor Jesucristo nunca le temió a la tormenta. Sí, nunca le tuvo temor. Porque él sabía que la tormenta no lo podía ahogar. Por eso nunca le tuvo temor a Satanás. Nunca le tuvo miedo. Nunca se atemorizó. Usted tiene que entender lo que es permanecer con el Espíritu Santo en su vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Nota que el Señor dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Nosotros somos las ramas, en otras palabras. Y Él dice: permaneced en mí y yo en Él. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Nota que dice que en quien permanece el Espíritu de Dios,
en quien permanece el Espíritu de Jesús, dice, lleva mucho fruto. Lleva, produce mucho fruto. Y usted ve creyentes que son fructíferos en todo. Usted los ve y usted ve el respaldo de Dios. Usted ve el cuidado de Dios. Usted ve la gloria de Dios. Usted dice, ese hombre, esa mujer está bendecido, está bendecida. Se ve que Dios está con él, está con ella. Se ve que hay un cuidado especial de Dios. Pero ¿de dónde radica? ¿Cómo es que aquello es posible? El Espíritu Santo ha permanecido. Sí, no están jugando con el Espíritu Santo como hay gente aquí jugando con el Espíritu de Dios. Agradan más al esposo que al Espíritu Santo. No, ese es un error. Ese es un error. Sí. Agradan más al esposo que al Espíritu Santo. Agradan más a la esposa que al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo te enseña cómo agradar al esposo de la manera que sea de bien, tanto para él como para ti. Pero la manera cuando tú comienzas a agradarlo más que al Espíritu Santo, en lugar de hacerle un bien, le estás haciendo un daño. Y hay esposas cristianas que se sientan a tomar con el esposo inconverso, porque piensan que le están haciendo un bien. Lo estás ayudando a irse más rápido para el infierno. Sí. Y no diezman y no ofrendan, porque para diezmar y ofrendar no hay, pero para tomarse la cerveza sí hay. Sí. Para tomarse la cervecita sí hay. Sí, porque hay que tener al esposo contento. Sí, a él hay que tenerlo contento. Al Espíritu Santo hay que tenerlo apagado, hay que tenerlo contritado. Hay que estarlo resistiendo. Sí, hay que estarlo tentando, porque eso es lo que muchos están haciendo. ¿Cómo crees tú que el Espíritu Santo se va a quedar en tu vida? ¿Cómo crees tú que se va a quedar en tu casa? ¿Cómo crees tú que Él va a hacer la obra en ese hombre? ¿O cómo crees que la va a hacer en esa mujer? Si tú mismo lo estás resistiendo. Es que cuando tú decides agradarlo a Él y Él toma una actitud contraria a la de Dios, no te preocupes, porque Él mismo va a trabajar en ese hombre, va a trabajar en esa mujer, porque tú lo estás escogiendo a Él. Pero no, la gente invierte las cosas. En lugar de resistir al diablo, resisten al Espíritu Santo. Y lo que la Biblia dice es: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. O sea, someteos al Espíritu Santo, resistid al diablo y el diablo irá. Pero muchos lo que hacen es se someten al diablo y resisten al Espíritu Santo y hacen que el Espíritu Santo huya. ¿Sí? Quien debería estar huyendo de tu vida, quien debería estar huyendo de tu casa, quien debería estar huyendo de tu familia, debería ser el diablo. Pero lastimosamente muchos se están haciendo huir es al Espíritu Santo. Sí, Saúl lo hizo huir, hizo que el Espíritu Santo se fuera. ¿Cómo no iba a terminar como terminó si el Espíritu Santo no permaneció? Muchos vienen esta noche buscando el milagro, buscando la bendición. Es solo lo que les interesa: que el Señor me sane, que el Señor resuelva el problema, que el Señor mande la provisión. Es lo que a muchos les interesa, no quieren nada con Él. Pero resulta que el que te da la bendición es el mismo que puede garantizarte que la bendición que te dio no la pierdas. Es el único que te puede garantizar que el diablo no te la arrebate. Es que Él te la puede dar esta noche. Pero cuando tú salgas allá, recuerda lo que enseña la palabra en la parábola del sembrador. Los que la escucharon y una vez las aves del cielo descendieron, vinieron y se la comieron.
Eso es lo que va a pasar. El Señor te pudo haber dado la bendición, el milagro, la sanidad, pero tú vuelves allá sin ningún tipo de protección, porque quien te puede proteger es el Espíritu de Dios. Por eso David dijo: unge en mi cabeza. Eso era lo que provocaba el aceite en la cabeza de la oveja. Era una protección. La plaga no se podía acercar, el insecto, el roedor, nada de ningún tipo de animal podía fastidiar a la oveja, porque el aceite que estaba en ella les repelaba. Entiéndelo. El diablo sabe dónde está el Espíritu Santo. Él sabe dónde hay fuego. Dice: no me puedo acercar a ese creyente, a esa mujer, porque me voy a quemar. No me puedo acercar a ese hombre, a esa mujer, porque el fuego que está dentro de él me va a quemar. Pero muchos no lo entienden. Muchos no lo entienden. Jesús tuvo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo permaneció en Jesús. Por eso el ministerio del Señor es el ministerio más completo y más exitoso que usted puede encontrar. Usted puede encontrar otros ejemplos, como lo fue Pedro. Desde que vino el Espíritu Santo sobre él, el Espíritu Santo permaneció. La Biblia no registra que el Espíritu Santo se hubiese ido de Pedro. De hecho, cuando Ananías y Zafira lo quisieron engañar, cuando le intentaron mentir, el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo le dijo a Ananías: ¿por qué conveniste en dejar que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué se lo permitiste? Usted tiene que tener mucho cuidado. Muchas veces el enemigo va a tratar de hacerte creer que caminar con el Señor es un error, que estás perdiendo tu tiempo en este lugar, que estás desperdiciando tu vida. Ese es el engaño del diablo, que te quiere hacer creer que entregarle tu vida al Señor es una mala decisión, cuando realmente la mejor decisión que nosotros podemos tomar es entregarle la vida a nuestro Señor. Esta noche el Señor va a sanar a muchos enfermos en este lugar. Esta noche el que haya venido con alguna enfermedad y crea, téngalo por seguro que el Señor lo va a sanar. Eso fue lo que yo recibí de Dios. El Señor me habló que donde permanece su espíritu, allí no cesa la bendición. Mientras su espíritu esté en este lugar, la bendición de Dios no va a cesar. Y todo el que venga con hambre, con sed de Él, va a recibir. Todo el que venga con deseo de más de lo que ya Dios le dio, Dios le va a dar más, porque ese es el Señor. El Espíritu Santo permaneció en Pedro y Pedro no cesó de predicar, no cesó de sanar enfermos, no cesó de echar fuera demonios, no cesó de resucitar muertos. Aún dice la Escritura que Dios hacía milagros a través de la sombra de Pedro. El Espíritu Santo permaneció en Pablo, y por haber permanecido en Pablo, Dios usó poderosamente a Pablo. Es que Dios deja de usar a alguien es cuando alguien ha permitido que el Espíritu Santo se vaya de su vida. La brujería no te va a poder tocar. La santería no te va a poder hacer daño si el Espíritu Santo está sobre ti. Amén. Estoy terminando. Dice la Escritura. Esta no está en pantalla, pero usted la puede escuchar. En primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Estamos acá. Pero salieron para que se manifestasen que no eran de nosotros. Dice que no eran de nosotros. ¿Y por qué dice la Escritura que no eran de nosotros? Dice: porque no permanecieron. En quien no permanece el Espíritu Santo, tampoco va a permanecer en los caminos del Señor. Sí, porque quien te garantiza llegar hasta el final. ¿Sabes qué triste sería? Que habiendo caminado por mucho tiempo con el Espíritu Santo, que habiendo tenido la salvación, que es un regalo
que no merecíamos y que con nada en este mundo se puede comprar, que la única manera de recibirlo es porque el Señor nos los da como regalo, alguien al final venga a encontrarse que se perdió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no permaneció. ¿Qué es lo que dice la Escritura en el libro de Efesios? Que el Espíritu Santo es el sello. Escúchalo, es quien garantiza que cuando el Señor venga seamos redimidos. ¿Qué es lo que hará el Señor? Cuando venga por su iglesia, mirará a los que tengan al Espíritu Santo. Eso es lo que sucede con las vírgenes insensatas. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que 5 de ellas eran insensatas, las que no tomaron suficiente aceite, las que no se llenaron del Espíritu Santo, las que no hicieron que el Espíritu Santo permaneciera en ellas, en él. Usted tiene que hacer que el Espíritu Santo permanezca en su vida. Usted esta noche tiene que decir: Espíritu Santo, ¿qué es lo que a ti no te agrada? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que no debería hacer? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que te resiste? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que te contrita, que te apaga? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que puede provocar que tú te vayas de mi vida? Ayúdame, Espíritu Santo. Yo no quiero que tú te vayas. Yo quiero hacer de mi vida el lugar donde tú puedas morar, donde tú te quieras quedar. Yo quiero hacer de mi vida el lugar donde tú seas el centro. Espíritu Santo, eres el único que me garantiza que el enemigo no me pueda tocar. No me lo puede garantizar mi papá, no me lo puede garantizar mi mamá, no me lo puede garantizar el gobierno, no me lo pueden garantizar ni siquiera los pastores. El único que me puede garantizar que el enemigo no me pueda tocar eres tú. El Espíritu Santo tiene que permanecer. Usted tiene que hacer que el Espíritu Santo permanezca. No le lleves la contraria. No lo resistas. No estés pecando. No estés mintiendo. La mentira no es de Dios, la mentira es del diablo. Déjate de estar mintiendo. Que los mentirosos no van para el cielo. Préndeme el aire, hijo. Los mentirosos no van para el cielo. Los mentirosos van para el infierno. La Biblia dice: los cobardes, los incrédulos, los abominables. Pero también sabes quiénes aparecen allí, donde están los cobardes, los incrédulos, los abominables. Dice: los hechiceros. También sabes quiénes aparecen allí, los mentirosos. Para aquellos que creen que la mentira no es mala. La mentira es del diablo. La Biblia dice que miente desde el principio. Y todos los que mienten son hijos de Satanás. Así que usted escápesele al diablo en esta noche. Usted necesita al Espíritu Santo en su vida. Haga que el Espíritu Santo permanezca. Y termino. Judas 1:19. Judas 1:19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Amén. Usted lo lee. Usted lo lee en casa. Todo el capítulo. Y va a entender. Mire quiénes son los que causan divisiones. Mire quiénes son los que la Biblia los muestra como los sensuales. Dice: los que no tienen al Espíritu, los que no tienen la unción. El enemigo no tiene problema con el que no está ungido, para que usted lo sepa yo. El enemigo no tiene problema con el que no tiene al Espíritu Santo de Dios. Quien es un verdadero problema para el enemigo son los que tienen el Espíritu Santo. Quien es un verdadero problema para el enemigo son los que tienen al Espíritu de Dios. Con eso es que el enemigo tiene problema. Pero el que no tiene al Espíritu Santo se puede convertir en una marioneta del diablo. Se puede convertir en un títere de Satanás. Satanás lo puede mover a su antojo. Lo puede poner aquí, lo puede poner allá. Lo puede poner a hacerle daño a quien usted menos crea. Por eso cuando usted escuche que esa persona está haciéndole daño a alguien, diga: no tiene el Espíritu de Dios. Porque quien tiene el Espíritu Santo de Dios tiene la naturaleza de Dios dentro de él.
Y el que tiene la naturaleza de Dios obra como Dios. Así que en esta noche tienes que grabarte esto: que donde permanece la unción es que permanece la bendición. Busca las cosas buenas en tu vida y di: ¿por qué esto no está en mi vida? Busca las cosas buenas en tu casa, en tu familia. Busca las cosas buenas en tu estudio, en tu profesión. Busca las cosas buenas en tu negocio. Búscala. Y si notas la ausencia, diga: aquí falta la unción. Porque donde está la unción está la bendición. Si no me lo crees a mí, pregúntaselo a Obed-Edom, que cuando llegó la unción a su casa, llegó la bendición. Así que el único que te puede garantizar la bendición que no has visto hasta ahora se llama el Espíritu Santo de Dios. Si viene esta noche a tu vida, asegúrate de que permanezca. Si viene esta noche a tu vida, asegúrate que permanezca. Si viene esta noche a tu vida, asegúrate que permanezca. Porque si Él permanece, permanecerá.